Bienvenidos. El doctor Carlos Negret es el defensor del pueblo, lo vemos por todo el país en cumplimiento de las misiones esenciales encargadas a la Defensoría del Pueblo, y me da mucho gusto saludarlo en nuestro programa. Bienvenido, doctor Negret. Juan, muchas gracias por volverme a invitar a su programa. Muy contento de volver a estar aquí y conversar los temas de actualidad con usted. En los raticos que pasa por Bogotá, porque lo veo en Tumaco, lo veo en el Catatumbo, lo veo por todos lados en ejercicio de sus funciones. Bogotá, doctor Negret, hay gran preocupación por lo que está ocurriendo en esa zona que está prácticamente pegada entre Soacha y Bogotá, con bandas criminales, con bandas delincuenciales. ¿Qué está pasando? La gran preocupación de nosotros como Defensoría es elaborar, contrastar nuestras alertas tempranas con muchas personas en territorio. Hablamos con la comunidad y por eso tenemos la certeza de decir que en esta zona de Ciudad Bolívar existe un conflicto donde hay bandas criminales. Bandas criminales. Yo le pregunté, sentado en ese mismo asiento, al secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Miguel Uribe, y me dijo que ellos tenían información sobre bandas delincuenciales como los terreros, pero que no tenían reporte de bandas criminales. Yo no quiero discutir ni con el alcalde Peñalosa, ni con el doctor Mejía, ni con el doctor Uribe. Nosotros hacemos la advertencia que existen las bandas criminales, porque si no, ¿de dónde salen el número de asesinatos en este año que lleva una cifra cercana a 50? Es que 50 en esa zona. En esa zona. Es que la gran pregunta que hacemos nosotros es, en el Ecuador es una tragedia 3 muertos, en Colombia en una sola zona como Ciudad Bolívar hay 50. Hay 50. Entonces nosotros somos insensibles ante eso. Yo tenía un profesor en la universidad que era un abogado muy famoso y decía, si yo digo gato es porque le vi la cola. Usted le vio la cola a las bandas, ustedes hablaron con la comunidad y la gente les ha reportado la existencia de esas estructuras criminales. Sí, señor. No, las alertas tempranas son una herramienta muy eficaz para el Estado, porque con eso nosotros prevenimos cualquier evento en cualquier tal país. El 99% de las alertas tempranas, o 99.9%, son efectivas. Le doy un caso especialísimo, que está muy de moda hoy. 16 años después de Bojayá, el señor Joshua Metrotti era nuestro defensor comunitario en Bojayá, dijo, por la tensión que hay entre dos grupos va a haber una masacre, y la hubo. Lo que nosotros hacemos aquí, don Juan, no es nada distinto de advertirle al gobierno distrital y a las fuerzas militares y Policía Nacional que hay un riesgo muy grande y que tienen que salir a cuidar y a evitar vulneración de derechos humanos. Tienen que cuidar a la gente, tienen que establecer en qué andan, alguna hipótesis, a qué llegaron esas bandas, a reaprovisionarse, a colonizar nuevos territorios, a reclutar gente, a multiplicar su negocio, a venganzas. ¿En qué están aquí? Ellos están por ocupar unos territorios, por el negocio del gota a gota, extorsión, hurto de cualquier clase. También hay una modalidad que es alquilan las armas, o sea, todo lo que usted pudiese encontrar de la criminalidad está en Ciudad Bolívar. El negocio del gota a gota, que es un negocio ilegal, porque Total. es usura, es cobrar un interés muy por encima de lo que la ley permite, ¿lo controlan bandas criminales? Lo controlan las bandas criminales en estas zonas. Lo que nosotros no queremos es que Ciudad Bolívar se convierta en lo que tanto ha venido atacando últimamente el alcalde de Medellín, lo que tiene que ver con las comunas de Robledo, de Altavista, Belén, Zafra, de la Comuna 13. ¿Por qué? Porque si no actuamos fuertemente ahora como Estado, no solamente necesitamos que vaya la policía, que vaya el ejército, necesitamos la inversión social, necesitamos que vayan las secretarías, que en Bogotá son muy fuertes, las secretarías de integración, la Secretaría de Gobierno, llevándole oferta institucional a las gentes. Esas bandas tendrían la proyección o el deseo de expandirse a otras localidades de Bogotá, irse a Usme, irse a San Cristóbal, moverse a Suba, bajarse a Kennedy, a Fontibón, a Engativá. Yo no podría analizar ese fenómeno hoy, pero si no controlamos, usted sabe que los malos no están aquí, el malo
Los malos no son la alcaldía y sus secretarios, ni la defensoría, los malos son otros. Y lo que tenemos que hacer es trabajar como Estado juntos para prevenir todo este daño. Para enfrentar los delincuentes. Medellín, ¿cómo va su evaluación sobre Medellín, doctor Negrete? Muy bien. Nosotros el año pasado hicimos una alerta temprana en Altavista y Belén Zafra. Con base en esa alerta temprana, trabajaron la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía, y se han visto resultados por el trabajo tan efectivo que ha hecho el señor alcalde de Medellín y sus secretarios, así como, vuelvo y repito, el Ejército y la Policía Nacional. O sea, la alerta temprana le sirvió. Y hace un mes emitimos otra alerta temprana, un mes, 3 semanas, sobre Altavista y Belén Zafra, y lo que hicimos hace 8 días fue ir a caminar. Es la primera vez que un defensor del pueblo va y se mete en medio en el fuego cruzado a Altavista y a Belén Zafra. Y tenemos que ir como Estado. ¿Por qué? Porque si no vamos nosotros, van a ir los delincuentes, van a ir las bandas criminales. Buenaventura, a la que usted le ha trabajado tanto, cada día las noticias resultan más escalofriantes en materia de corrupción, de desinstitucionalización. ¿Qué está pasando allá? Es que yo he dicho que cuando hay corrupción, no hay democracia. No hay democracia, no hay derechos humanos. Juan, lo más grave que ha pasado en estos días en lo que tiene que ver con los derechos humanos fue la violación a una embarcación de la Defensoría del Pueblo que venía del Naya, porque recogimos un líder del Consejo Comunitario y resulta que en un primer retén preguntaron por X ciudadano y dijimos, ahí no está. La gente de la Defensoría dijo, no, aquí no viene. Espéreme para que nuestra gente entienda. Ustedes en una de sus embarcaciones suyas de la Defensoría va a traer para proteger a un líder del Naya. Sí, y en retenes ilegales. Sí. El retén ilegal. Un retén ilegal de una banda criminal. De un grupo armado. De un grupo armado. Con armas largas y armas cortas. Yo desde el día viernes estaba coordinando el viaje y lo hicimos desde las 7 de la mañana para que saliera a Buenaventura hasta cerca a López de Micay. Ahí recogieran en un consejo comunitario al ciudadano Angulo, a un líder, que nos había dicho, no, lo van a matar. Pasamos un primer retén, nos lo dejaron pasar, no preguntaron mayor cosa, y 20 minutos después fuimos parados ya en una actitud muy agresiva, muy de guerra, y nos retuvieron al señor Angulo. Y por eso se quedaron con él. Se quedaron con él. Por eso hoy les pido que por favor no lo devuelvan. Luego de eso, el día sábado hubo un Consejo de Seguridad y nosotros aspiramos que la Armada, el Ejército, la Policía Nacional recupere rápidamente a estos ciudadanos. Esto es un secuestro. Total. Y es de la mayor violación al derecho internacional humanitario. Es no una persona protegida, además. Era protegida en ese momento por la Defensoría del Pueblo, lógicamente, y fuimos en una labor que es la labor humanitaria, y eso siempre ha sido respetado. No podemos volver a épocas pretéritas donde no respetaban la bandera ni de la Cruz Roja, ni de Naciones Unidas y de la Defensoría. Es el primer hecho que yo tenga conocimiento de una violación a una embarcación o a un carro de la Defensoría del Pueblo. El informe que prepararon León Valencia, Ariel Ávila, varias organizaciones dicen, en palabras más, palabras menos, lo grave que ocurrió es que se fueron las FARC y antes que el Estado llegaron otras organizaciones armadas. Otras organizaciones que pueden ser disidencias de las FARC, el ELN, bandas criminales, narcos de México, Sinaloa, narcos de Brasil. Ustedes que están por todo el territorio colombiano, ¿tienen esa percepción que en esos territorios están copando espacios otros grupos armados? Sin lugar a dudas, no copamos a tiempo los espacios que dejó las FARC. Ahora vemos un movimiento muy importante del Ejército y la Policía Nacional y van a tener que redoblar esfuerzos para volver a copar esos espacios que tenía las FARC, que fueron copados por los grupos que usted dice y que Ariel y León Valencia lo hicieron en su estudio. El Catatumbo, doctor Negrete. El Catatumbo está en lo que llamaríamos hoy una calma chicha. ¿Qué quiere decir? El Ejército de Liberación Nacional hace un mes dio una orden de arreciar contra el EPL. El EPL no tuvo sino una opción de guerra, que fue decretar un paro armado,
y con eso neutralizó. El paro armado lo levantaron hace unos 8 días tal vez, o 10 días, pero en este momento la gente en el Catatumbo sigue con terror. La gente está en un fuego cruzado entre el ELN, el EPL, y coincidencialmente cuando estuvimos en un evento muy importante que citó el señor vicepresidente, tuvimos información que ese fin de semana se había nuevamente resucitado, entre comillas, si se me permite, un reducto del Frente 33. Es decir, los helenos, los pelusos, y estos no serían disidentes, sino... Pues son disidentes, pero ellos se denominan Frente 33 de las FARC. Siguen usando la denominación FARC. Siguen usando la denominación FARC. ¿Y ellos habían estado en la reinserción y se devolvieron o nunca se fueron? No sabría decirte. Lo único cierto es que a raíz de que había un paro armado, lo que hizo el Frente 33 fue ir a golpear a los comercios, a decir, abran. Entonces la gente quedaba en 3 fuegos. Si el EPL me dijo que no abriera, ¿cómo voy yo a abrir mi establecimiento de comercio? Se tomaron unas medidas del gobierno nacional. Aspiremos que esas medidas le permitan a la gente poder recuperar la paz, y nosotros aspiramos la semana entrante recorrernos en carro toda la zona del Catatumbo para hablar con la comunidad, para hablar con las gentes y decirles que el Estado está ahí, que es lo importante. Doctor Negret, le cambio de tercio en unos minuticos finales que nos quedan. Hay gran conmoción nacional por nuevos, reiterados y brutales casos de violación a los derechos de los niños. Hay un caso en Bogotá escalofriante, hay casos de profesores que abusan de los niños. Un canal amigo publicó ayer una historia sobre 18 niños que habrían sido presuntamente abusados por un profesor, que han dado sus testimonios y el caso no ha llegado todavía a la acusación, obviamente pues garantías de debido proceso. ¿Qué hacer para proteger los derechos de los niños, que deben ser derechos prevalentes como manda la Constitución? Usted, que cuando fue senador fue el que nos llevó a que pudiéramos tener la Ley María, y que siempre pensando en las mujeres y en los niños, quiero decir que para mí como defensor es una vergüenza lo que está pasando. Aquí hay que echar un pasito para atrás, Juan, y decirle a la gente, decirle al Ministerio de Educación, volvamos a la clase cívica, volvamos a las buenas maneras, volvamos a las buenas costumbres. Es que las buenas maneras, las buenas costumbres no son los bichitos en que andan ahora todos los niños. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar conjuntamente con el ICF, que tiene herramientas muy fuertes y tiene económicamente muy fuerte, que no se le puede pasar un niño en manos de ellos una tragedia. Hay que hacerle seguimiento a todos los niños que ingresan a protección al bienestar familiar. Nosotros tenemos esa misma percepción, sabemos de los esfuerzos de la Dirección Nacional, de la doctora Budinem, pero obviamente algo en el sistema está funcionando mal, porque los niños salen del radar, porque el sistema no sigue a los niños, porque nos enteramos de los niños después de que ocurre una tragedia como esta. Ocurre o el homicidio, el homicidio, o ocurre una violación como esta. Yo lo que creo es que hay que volver a la familia, hay que volver a las buenas costumbres, que reiterarlo, hay que volver a la cívica, hay que enseñarle en general a todos nos tenemos que aprender que hay que respetar a los vulnerables, y en este caso no estamos respetando a los vulnerables, que son los niños, y más un niño de 3 años. ¿Podremos firmar, doctor Negret, 1, 2 o 1000 acuerdos de paz, y si en el núcleo de la sociedad, en la familia, no hay tolerancia, no hay respeto por los derechos de los niños y las mujeres, si hay reiteración de conductas de violencia o de maltrato, la espiral violenta y de sangre de Colombia no se podrá detener nunca? Yo he dicho además otra cosa, además de eso que usted anota que es cierto, el país lógicamente avanzó mucho con el desarme de los señores de las FARC, pero el conflicto social en Colombia subsiste y tenemos que trabajar
de la mano como Estado, todos como Estado y sociedad, para bajar las razones del conflicto social en Colombia. Es el doctor Carlos Negret, defensor del pueblo, al frente de una muy importante institución que está haciendo alertas tempranas, revelando alertas tempranas y advirtiendo para que se tomen medidas eficaces para proteger las vidas de nuestros compatriotas. Muchas gracias, doctor Negret, por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan, y muy complacido volver aquí a su canal y estar aquí en esta tarde. Muchas gracias. Y a ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.